Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar del orden de lectura de la saga de los Reinos Olvidados. Bueno, la saga de los Reinos Olvidados es una saga extensísima. Hay tantísimas sagas, tantísimos libros escritos en estos mundos que yo creo que se haría un vídeo eterno. Entonces, como yo lo que me he leído de los Reinos Olvidados es la saga de Drizzt Do'Urden, es precisamente de esta saga de la que os voy a hablar, que es de la que puedo hablar con conocimiento de causa. Y es porque a mí me encanta el personaje de Drizzt Do'Urden. Yo creo que os hablé de él en mis personajes masculinos literarios favoritos. Es un elfo oscuro que, bueno, la naturaleza de los elfos oscuros es ser personajes malvados, pero Drizzt Do'Urden tiene muchísimas escalas de grises y le pasa una serie de aventuras increíbles que a mí me gustaron muchísimo. Es un personaje muy completo que te atrapa, con muchísimos matices, y yo creo que merece mucho la pena. La historia del elfo Drizzt Do'Urden empieza con una saga que se llama El Elfo Oscuro y es una trilogía que se divide en La Morada, El Exilio y El Refugio. Esta trilogía nos cuenta el nacimiento y la infancia de Drizzt Do'Urden, cómo vive en un sitio subterráneo, en una ciudad subterránea donde viven los elfos oscuros, y cómo decide pues salir de allí, salir de su entorno y intentar ser otra persona, teniendo en cuenta los problemas que esto conlleva, porque ya os digo, los elfos oscuros están vistos como unos seres malvados. Y él pues es totalmente diferente. La historia de este elfo oscuro continúa con la trilogía de El Valle del Viento Helado, que se divide en la Piedra de Cristal, en Ríos de Plata y la Gema del Halfling. Yo la primera trilogía que me leí de los Reinos Olvidados es precisamente esta, El Valle del Viento Helado. Se puede empezar perfectamente a leer la trilogía, la saga principal de los Reinos Olvidados por esta trilogía, porque de la que os he hablado anteriormente, El Elfo Oscuro, en realidad es una precuela. Yo me la leí después, yo creo que me leí varias trilogías de la saga y luego me leí El Elfo Oscuro. Fue como, bueno, una marcha atrás para conocerlo mejor, pero se puede hacer sin problemas, no te haces demasiados spoilers ni nada por el estilo. El Valle del Viento Helado yo recuerdo que es de las trilogías que más me gustaron, de los Reinos Olvidados. Drizzt Do'Urden en esta trilogía pues conoce a los que van a ser sus amigos del alma y de la vida y de aventuras y de todo. Y ahí empieza a sucederse una serie de aventuras con estos personajes. La historia continúa con el legado del Drow. El Drow es como también se llaman a los elfos oscuros y se divide en El Legado, Noches sin estrellas, Cerco de oscuridad y Luz en las tinieblas. Esta es una tetralogía. Recuerdo que esta también fue una de las novelas que más me gustaron de esta historia. Sí, es verdad que hay, no me acuerdo cuál de estas, es extraño porque empieza a contar la historia de otro personaje y en todo el libro no aparecen ninguno de los personajes principales, ni Drizzt Do'Urden ni ninguno de los demás, y yo me quedé un poco... no me apetecía mucho leer, ¿no? O una novela en la que por la cara empezaban a contar la historia de otro personaje saliéndose de lo que era la historia que se estaba narrando. Además, creo recordar que al darme cuenta de que en todo el libro no salía ninguno de los dos y que nada más que se contaba la historia de este personaje, que además creo recordar que era un asesino, un bandido o algo así, creo que ni me la terminé de leer. Me salté directamente a la siguiente parte y no pasó nada. Porque ya digo, como no aparecieron los personajes, no me perdí absolutamente nada de la historia principal. Sí recuerdo que creo que fue en esta, el último libro termina de una manera que te deja con la boca abierta y que necesitas rápidamente saber qué está pasando. Yo creo que de las cosas más fuertes que pasan en esta saga es en el último libro de esta tetralogía, que te deja, ya os digo, sin palabras. Pero entonces llega la siguiente saga, que es Sendas de Tinieblas, que empieza con El Estigma de Ertu, La Columna del Mundo, El Siervo de la Piedra y El Mar de Espada. Aquí pues se desarrolla eso que nos dejó con la boca abierta en la otra tetralogía y bueno, pues ya vas viendo cómo se va desarrollando. Yo me acuerdo que esta saga, estos 4 libros yo me los leí sin parar.
era que no podía parar porque no hacía nada más que ocurrir cosas súper interesantes. Las relaciones entre los personajes cada vez se hacía más estrecha, más complicada, todo se iba complicando muchísimo y me encantó. Te engancha y está absolutamente lleno de aventuras. La siguiente saga es Las espadas del cazador, que se dividen en Los 1000 orcos, Los senderos de la muerte y Las dos espadas. Esta es una trilogía y yo me quedé aquí, en Los 1000 orcos. Tengo esta trilogía, pero no me la he terminado de leer. Yo os digo que me quedé por mitad de Los 1000 orcos más o menos. ¿Qué pasa? Que en esta trilogía sí se sigue contando las historias de nuestros personajes, pero se le da muchísima importancia a los orcos. En este libro de Los 1000 orcos empiezan a ocurrir cosas y todo con orcos. Ya sabéis que los orcos son los personajes malvados, los personajes que no nos importan demasiado en las historias, que simplemente sirven como para un poco de aliciente para los personajes principales, y yo qué sé, no me terminaba a mí de enganchar una historia en la que los protagonistas fuesen los orcos, aunque de vez en cuando aparecían los personajes típicos de los Reinos Olvidados. Entonces, ahí lo tengo, a medio leer. Quiero terminármelo porque quiero terminarme la saga completa de Drizzt Do'Urden para ver cómo termina todo, pero sí es verdad que estoy un poco atascada en esta parte. La historia de Drizzt Do'Urden continúa en transiciones que se dividen en el rey orco, el rey pirata y el rey fantasma. No tengo ni idea de qué pasará en esta trilogía, tengo mucha curiosidad porque ya os digo, me quedé atascada y quiero terminarme esta historia, pero no tengo ni idea de lo que pasa en esta trilogía. Continúa la historia en un libro de relatos del Elfo Oscuro en los que se cuenta la historia de los demás personajes, se complementa mucho la historia principal con pequeñas historias que nos hacen conocer un poco más tanto a Drizzt como a otros de los personajes que tienen relación con él. Y todo termina en una saga que se llama Neverwinter, que se divide en Gauntgreen, Neverwinter, La garra de Charon y El último umbral. Este es el final de la historia de Drizzt Do'Urden, en el que conoce a un nuevo personaje, creo que es una elfa, y vive aventuras con este personaje. No sé qué habrá pasado con los anteriores, ya os digo, yo me quedé en Las espadas del cazador. Pero bueno, quiero terminar de leerme esta saga y ver cómo termina la historia de este elfo. Ya os digo, estas son las sagas en las que cuentan las historias de Drizzt Do'Urden, de este elfo oscuro. De los Reinos Olvidados hay muchísimas más sagas, pero muchísimas. Pero yo me he centrado en estas que son las que conozco, que son las que me gustan. Y aprovecho para que me aconsejéis libros de estos Reinos Olvidados que seguramente os habréis leído y que tal vez merezcan la pena y complementen de algún modo este extenso mundo que se ha creado. Gracias por estar ahí, nos vemos el próximo miércoles y ya sabéis, no dejéis de leer.